Me llamo Ezequiel. Hoy soy solo Ezequiel. Pero hubo un tiempo que parece de otra vida, en el que exigí que me llamaran Pastor Ezequiel. La autoridad del título era, para mí, más importante que la unción del Espíritu. Era joven, inflamado por un celo que confundí con fe, un celo ciego y arrogante que veía al diablo en cada sombra que no proyectara mi propia iglesia. Tras mucho esfuerzo y las donaciones de los fieles, logramos comprar un antiguo edificio en las afueras del pueblo. Era una capilla católica abandonada durante décadas. El lugar olía a polvo, a tiempo, y a una especie de santidad olvidada que, en mi ignorancia, llamaba herejía. Para mí, ese lugar necesitaba una purificación, un exorcismo arquitectónico. Quería lavar cada centímetro de esas paredes con nuestra verdad, la única verdad. Durante la limpieza, al fondo de la sacristía, cubierta con un paño apolillado, encontramos la imagen. Era una estatua de madera de tamaño casi natural de un hombre con un bordón de peregrino. Sus ojos de cristal pintado parecían cansados, sus hombros encorvados por el peso de un viaje invisible. La placa de latón en la base, manchada y verde por el tiempo, decía: Santiago. Mis trabajadores se santiguaron por instinto ancestral, un gesto que me llenó de furia. ¡Idolatría!, grité, y mi voz resonó en el pasillo vacío. Esto es una invitación a los demonios, un ídolo de madera, tallado por las manos de hombres que se doblegaron ante las mentiras de Roma. En ese momento, una idea terrible y grandiosa floreció en mi mente. No bastaba con tirar la imagen. No, la convertiría en un ejemplo, un acto profético. Rompería ese ídolo en el altar, ante toda la congregación, en el clímax de una gran vigilia de purificación. Sería un espectáculo de poder, la victoria de la verdadera fe sobre la superstición. Así que planeé. Anunciaba la vigilia durante semanas. Una noche para romper las cadenas de la idolatría, proclamaban los panfletos. La iglesia, en la noche señalada, estaba abarrotada. El aire estaba cargado de energía, cargado de anticipación. Prediqué con un ardor que nunca antes había sentido. Hablé de dioses falsos, de becerros de oro, de la ira de Dios contra quienes adoran imágenes de madera y piedra. Mi sudor goteaba, mi voz ronca de pasión y convicción. Yo era el martillo de Dios. Entonces, en el punto álgido del fervor, di la señal. 2 obreros, con dificultad, trajeron la pesada estatua y la colocaron ante el altar. El silencio que se apoderó de la congregación fue absoluto, denso. Incluso el amén más ferviente murió en la garganta de la gente. La imagen se veía diferente bajo las luces de la iglesia. Los ojos de cristal parecían mirar a un punto lejano, más allá de mí, más allá de todos nosotros. Había una tristeza ancestral en ese rostro de madera, una resignación que, por un instante, me hizo vacilar el corazón. Pero la arrogancia es un combustible poderoso. Levanté un mazo que tenía escondido detrás del púlpito. El metal relucía. Así como el profeta Elías se burló de los profetas de Baal, grité: nos burlaremos de este ídolo mudo. Tiene ojos, pero no ve. Tiene piernas, pero no puede caminar. El primer golpe cayó sobre el bastón. El sonido de la madera seca al partirse fue como un disparo, un crujido seco, obsceno en el silencio de la casa de Dios. El bastón se partió en 2. La congregación jadeó al unísono. Me sentí poderoso. El segundo golpe me impactó en el pecho. Un sonido sordo y hueco. Una gran astilla de madera salió volando. El tercero fue en la cara. Quería borrar esa mirada resignada. El golpe fue fuerte. La cabeza de madera se quebró y uno de los ojos de cristal se salió, rodando por el suelo del altar con un sonido vidrioso, casi cómico. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. En el instante en que el ojo de cristal dejó de girar, todas las luces de la iglesia parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad total y sofocante. Se oyeron gritos de pánico. Grité pidiendo calma, diciéndoles que era una prueba enemiga, un apagón. Pero mi propia voz tembló. Y entonces, en la oscuridad, se oyó un sonido. No era un sonido demoníaco, ni un grito del infierno como siempre lo había imaginado. Era un sonido de arrastre, un sonido pesado, de arrastre, como madera raspando contra el suelo, acompañado de un ritmo cojo.
El caminar de alguien con una pierna rota. Toc. El sonido provenía del altar, de donde se alzaba la estatua. El pánico se apoderó de la iglesia. La gente corrió hacia las salidas, tropezando. Me quedé paralizado, con el mazo pesando 1 tonelada en la mano. El olor a polvo y madera vieja fue reemplazado por un fuerte e inexplicable olor a tierra húmeda, como una tumba recién cavada. Las tenues y verdosas luces de emergencia finalmente se encendieron. El altar estaba vacío. La estatua rota había desaparecido. Solo quedaban los pedazos del bastón, las astillas de madera y el solitario ojo de cristal, que parecía mirarme desde el suelo. Regresé a casa esa noche intentando convencerme de que era histeria colectiva, sabotaje, pero el sonido no me abandonaba la cabeza. Golpe. El sonido de un peregrino herido, que continúa su viaje a cualquier precio. Esa noche comenzó el verdadero terror. Vivía en una casa parroquial detrás de la iglesia. Me acosté, pero no pude dormir. Cada crujido en la casa me sobresaltaba. Sobre las 3 de la mañana, lo oí. El sonido. Venía de afuera de mi ventana. Golpe. Lentamente, con paso decidido, me acercaba por el camino de grava. Se me heló la sangre. Corrí hacia la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza. La calle estaba vacía, bañada por la tenue luz de una farola. No había nadie. Pero el sonido ya estaba en mi jardín. Golpe. Shhh. Crack. Íntimamente. Cerré la puerta con llave y acerqué un sofá. Me acurruqué en un rincón de mi habitación, orando, reprendiendo en el nombre de Jesús, pero las palabras sonaban huecas, vacías. El sonido se detuvo justo al otro lado de la puerta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Podía sentir una presencia al otro lado, una presencia antigua, cansada y terriblemente paciente. No era una presencia de odio, era peor. Era una presencia de tristeza y acusación. Y entonces, un nuevo sonido. Un lento rasguño en la puerta, como madera astillada raspando contra madera. Duró lo que pareció una eternidad. Luego, el sonido de los pasos cojeando se desvaneció. Golpe. Hasta que desaparece en la distancia. Esto se repitió durante 7 noches. Cada noche, el peregrino destrozado llamaba a mi puerta. Durante el día, era un hombre destrozado. No comía ni dormía. Me oscurecían las ojeras. En la iglesia intentaba predicar, pero me fallaba la voz. Miré al altar y solo vi el ojo de cristal que me devolvía la mirada. Los feligreses, asustados, empezaron a retroceder. Intuían que algo andaba mal conmigo. Para la 7ª noche, estaba al borde del colapso. Ya no podía vivir así. Cuando oí que el sonido se acercaba, hice algo diferente. En lugar de esconderme, abrí la puerta, y me quedé allí, en el umbral, temblando bajo la luz del porche. No había nada allí. Solo la noche, el viento frío y el sonido. El sonido que ahora parecía provenir de mi interior. Pero en mi puerta, grabado en la madera, había un profundo arañazo, una única línea sinuosa, como el trazado de un largo camino en un mapa. Desesperado, regresé a la iglesia. Estaba vacía, silenciosa. Me arrodillé ante el altar, en el mismo lugar donde había cometido mi acto de orgullo, y lloré. Lloré como un niño, pidiendo perdón, no a un Dios de ira y juicio que yo había creado, sino a un Dios de misericordia que había olvidado. Lo siento, susurré al vacío. No lo entiendo. La fe no es una fortaleza que se defienda a martillazos. Es un camino que hay que recorrer. Una peregrinación. En cuanto dije esto, sentí un cambio en el aire. El olor a tierra húmeda se disipó. El peso opresivo desapareció. Y escuché una última cosa. No era el sonido de una cojera. Era una voz, no en mis oídos, sino en mi alma. Una voz que sonaba como el crujido de la madera antigua y el susurro del viento en caminos polvorientos. La voz solo dijo 3 palabras. El camino es largo. Entendí. La lección no era sobre idolatría, nunca lo fue. Era sobre mi orgullo. Yo, que me creía un gigante de la fe, no entendía lo básico. El camino. Santiago es el santo patrón de los peregrinos.
Su imagen representaba el largo, arduo y doloroso camino de la fe, un camino que todos hacemos, cada uno a su manera. Y yo, en mi arrogancia, no solo rompí una estatua, me burlé del camino mismo. Le rompí las piernas al peregrino y le exigí que corriera. No vino a atormentarme con odio, vino a enseñarme. Me hizo oír, noche tras noche, el sonido de su andar quebrado, para que comprendiera el peso de mi propia arrogancia. Me dio una lección inolvidable de humildad. Nunca volví a predicar. Dejé el pastorado, la iglesia, todo. Ya no tenía respuestas, solo preguntas. Ya no era juez, sino compañero de viaje. Hoy camino, viajo, sin un destino específico. Simplemente sigo el camino. Y a veces, en noches muy silenciosas, cuando el cansancio me pesa en los huesos, todavía creo oír, a lo lejos, el sonido de otro viajero, cojeando pacientemente por el mismo camino que yo. Y sé que no estoy solo. El camino es largo, y todos, de una forma u otra, intentamos seguir caminando.